no tanto el coronavirus nos está afectando, sino toda esta parte de, pues, del estrés y la ansiedad. Nos la pasamos en casa, muchas veces pues no tan acostumbrados a estar encerrados, entonces nos la pasamos comiendo sin saber qué hacer. Y bueno, creo que ahorita Geshe nos puede dar unos muy buenos tips, hablarnos un poquito de qué es el miedo, qué es la ansiedad, qué es el estrés, cómo poderlos controlar. Y pues adelante, Geshe, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Alex. Muy buenos días a todas, a todos. Y por mi parte también, pues quiero agradecerles la invitación, especialmente a ti, Alex, que fuiste el vínculo directo para que nos podamos reunir y pues, obviamente al Rincón Verde que está organizando estas sesiones. Lo primero que me gustaría es que hiciéramos un ejercicio de meditación. Es un ejercicio muy sencillo, pero que a su vez, como vamos a ver el día de hoy en nuestra plática, es uno de los pilares para el manejo de emociones y sin duda para trabajar con el miedo, el estrés y la ansiedad es uno de los soportes más importantes. De otra manera, la teoría puede aparentemente ser buena, pero se queda realmente sin una estructura que le ayude a integrarse. Entonces, no voy a explicar mucho ahorita de los beneficios, sino simplemente vamos a hacer el ejercicio y eso nos va a ayudar incluso para iniciar nuestra sesión también con una mente más serena y concentrada. Entonces, lo que les voy a pedir es algo muy sencillo para aquellas y aquellos de ustedes que están sentados en una silla o en un sillón, que traten de, por favor, sentarse en una postura que sea estable, en el sentido de que pongan sus piernas correctamente sobre el piso, bien alineadas, o sea, que no que sus piernas estén así o hacia adelante o hacia atrás, sino bien establecidas. Si sienten que es más cómodo que se sienten hacia la orilla de la silla o del sillón, eso es bueno porque de otra manera nos echamos hacia atrás y quedamos un poco chuecos y demás. Esa es la primera parte. La segunda, que tengan su espalda lo más derecha que puedan, los hombros relajados. Las manos las pueden colocar simplemente en sus muslos si quieren, aunque hay personas que las colocan en la postura de meditación, que es con la mano derecha sobre la izquierda, con las palmas boca arriba y los pulgares tocándose. Obviamente, eso a la altura del bajo vientre. La barbilla ligeramente metida, con la cabeza un poquito inclinada y metida, y la punta de la lengua tocando el paladar superior, ahí donde están los dientes superiores. Y esta es una postura que ayuda mucho a la serenidad y a la concentración, no es una postura en un sentido místico o algo así, simplemente ayuda a que este ejercicio se haga de la mejor forma. Y vamos a dejar nuestros ojos abiertos, no vamos a cerrar nuestros ojos, lo vamos a hacer con los ojos abiertos, descansando nuestra vista en el espacio enfrente de nosotros. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a tomar 3 inhalaciones profundas, inhalando y exhalando por la nariz, mientras dejamos ir toda tensión física y mental. Con cada inhalación y exhalación profunda, nos liberamos de toda esa tensión, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Y después de haber hecho esto, vamos a hacer un ejercicio muy simple. Vamos a comenzar a notar la sensación física de entrada y salida de aire en nuestras fosas nasales, sin necesidad de controlar la respiración. Permitan que sus inhalaciones y exhalaciones tomen un flujo natural, aunque pueden hacer las exhalaciones de forma gradual un poquito más largas, pero sobre todo de lo que se trata, más que de un ejercicio de respiración, va a ser de concentrarnos en esa sensación que tenemos en nuestra nariz cuando entra y sale el aire.
podemos notar físicamente en nuestra nariz esa sensación. Y ahí por unos poquitos minutos, va a ser un ejercicio cortito, por eso quiero que tomemos la determinación de que no nos vamos a desconcentrar. Pero por unos breves minutos hasta que yo les indique, vamos a tratar de permanecer atentas, atentos de esa sensación. Y si algún pensamiento, recuerdo, idea, emoción, proyección, cualquier otra cosa fuera de esa sensación pasa por nuestra mente, simplemente la vamos a dejar pasar sin prestarle atención y regresamos a la observación de la sensación de la respiración. Pues vamos a hacer esto por unos minutos. Podemos hacer las exhalaciones cada vez un poquito más largas, exhalando por la nariz también, tanto las inhalaciones como las exhalaciones por la nariz. Las exhalaciones un poquito más largas, pero sin dejar de prestar atención en la sensación de entrada y salida de aire en nuestras fosas nasales. Podemos tomar otra inhalación profunda, otra vez inhalar y exhalar profundamente. Y poco a poquito nos vamos moviendo, empezando si gustan por los dedos de sus pies, de sus manos. Podemos todavía tomar otra inhalación y exhalación profunda, intentando terminar nuestro ejercicio de una forma gradual, poco a poquito, no abruptamente, para que la concentración y serenidad que hayamos podido desarrollar nos acompañe por más tiempo.
nos quedemos impregnados de una sensación de mayor concentración y tranquilidad mental. Y con esto vamos a comenzar nuestra sesión. Más adelante voy a regresar a explicar acerca de este ejercicio, de cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Pero ahorita quisiera que comencemos a abordar el tema de el miedo, el estrés y la ansiedad. Lo primero que me gustaría compartirles y que me gustaría que tuviéramos muy claro es que aunque el miedo, por ejemplo, es percibido en Occidente como una aflicción mental muy destructiva, como el origen de muchos sufrimientos, etcétera, etcétera. Es curioso que para la psicología budista el miedo ni siquiera es catalogado o entendido como una aflicción mental. Una aflicción mental se refiere a una emoción como el odio, por ejemplo, que siempre va a traer un resultado negativo. Por un lado, contamina la mente, tu propia mente la contamina, tu propio cuerpo lo contamina y contamina tus acciones de cuerpo, contamina tus acciones de palabra y siempre va a traer resultados desafortunados, tanto a corto plazo porque perturba la mente, como a mediano y a largo plazo, pues por todas las acciones dañinas que puedes llevar a cabo cuando estás bajo el poder del odio, ¿no es cierto? Entonces, el odio, el resentimiento, el despecho, el deseo de venganza, el apego, la arrogancia, todas esas emociones o incluso malinterpretaciones de la realidad, como confundir las causas de felicidad con las de sufrimiento, las de sufrimiento con las de felicidad y llevar a cabo toda una conducta errónea. Es decir, no solo emociones, sino incluso también pensamientos erróneos que perturban la mente y nos llevan a una conducta que nos lastiman a nosotros y a los demás. Es lo que se conoce como aflicciones mentales, o klesha, la manera en que se denomina en sánscrito. Lo traducimos como a veces engaños o aflicciones mentales, pero el punto aquí es que en todas sus presentaciones, en todas sus intensidades, en todos los casos en que se presenten, siempre va a ser algo negativo. Siempre tanto la experiencia como los resultados van a ser negativos. Ahora, el caso del miedo no es así en lo más mínimo. El miedo no se considera en general una aflicción mental, porque de principio es un mecanismo de protección. ¿Qué pasaría si yo les dijera que a partir de hoy vamos a vivir sin miedo? ¿A quién de ustedes tomaría esta propuesta? Que yo les diga, a partir de hoy, ¿quién quiere vivir sin miedo? Algunos tal vez alcen la mano, pero realmente no considero que sea una buena idea. Porque si tú te quitas el miedo, lo que estás haciendo es quitarte un mecanismo de protección que como humanidad, incluso diferentes especies, nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de la historia. Entonces, no es tanto el problema del miedo en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando el miedo está actuando correctamente, basado en miedos reales, y que produce una conducta o un cambio basado en ese miedo, no tiene nada de malo. En el caso de lo que estamos experimentando ahorita con el coronavirus, COVID-19, es un caso perfecto de lo que pudiera ser un miedo saludable. Es decir, el miedo va a causar una alerta de protección indicándonos que nos tenemos que cuidar, tanto nosotros como a los demás. Aquí lo que tenemos que hacer es escuchar al miedo y decirle, tienes razón, es una situación que tenemos que tomar en cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuidarme. Sin embargo, eso no significa que durante todo el transcurso de tus cuidados necesites mantener el miedo como para que estos sean efectivos. Ahí ya se convierte en un miedo psicológico
que no está actuando correctamente en base a un mecanismo de protección y entonces ya no se le llama miedo saludable o miedo de mecanismo de protección. No, en ese momento en un miedo aflictivo. ¿Sí me explico? Ahí ya es un miedo aflictivo. ¿Por qué? Porque ya no está operando correctamente. Y lo mismo sucede con el estrés y con la ansiedad. Nosotros a veces tendemos a decir que nos gustaría vivir sin estrés o sin ansiedad, pero hay muchos tipos de estrés y de ansiedad que también son sanos. Cuando tienen que ver con las respuestas de miedo como un mecanismo de protección, hay una respuesta de estrés, pero esa respuesta de estrés está actuando, repito, bajo ese mecanismo de protección. Hay alguien que tiene habilitado su micrófono. No sé si lo puedan apagar, por favor, porque se escucha, aquí se está distrayendo un poco. Del lado izquierdo, no sé si ya lo pudieron hacer. ¿Okay? Entonces, el miedo lo tenemos que ver como una especie de consejero. Es como si tuvieras un guardaespaldas o tuvieras un consejero que está encargado de protegerte. Si nosotros contratamos un guardaespaldas, la labor de ese guardaespaldas es avisarnos cuando hay un peligro, ¿no es cierto? Oiga, hay una persona sospechosa en tal esquina o en tal lugar, o hay una persona que lo quiere ver, pero no sé quién es. Te va indicando los peligros que él o ella va notando, pero si es un guardaespaldas bien entrenado, a vez, y va a escuchar también si tú misma o tú mismo le estás indicando que en este caso no es necesario que se preocupe porque conoces a la persona o que realmente tiene razón y vas a actuar. Pero una vez que tu guardaespaldas nota que ya estás actuando, ya no te va a decir lo mismo. Si la persona te dice, hay una persona que lo quiere ver, y tú le dices, gracias, lo conozco, no te va a seguir diciendo, pero es que esta persona, yo no sé quién es, a lo mejor le quiere hacer daño, se ve sospechosa. Tú ya le dijiste que no se preocupe, que estás actuando. Entonces, en este caso, la forma en que tenemos que trabajar con nuestro miedo es igual. El punto es que cuando no tenemos entrenamiento en emociones, los instintos nos van a controlar a nosotros en lugar de que nosotros controlemos a los instintos. ¿Quién controla a quién? ¿El enojo a nosotros o nosotros al enojo? ¿El apego a nosotros o nosotros al apego? ¿El estrés a nosotros o nosotros al estrés? Y con el miedo y con la ansiedad es exactamente lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es nosotros ganar control sobre todos esos instintos primarios como el miedo, que de una u otra manera buscan protegernos, buscan ayudarnos, sin duda, pero que han ganado un total control sobre nosotros y nuestra labor consiste precisamente en algo muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer cuando el miedo nos dice algo es escuchar. El miedo te dice, hay un virus que es particularmente infeccioso y delicado, especialmente para personas de la tercera edad. Eso es lo que te dice. Y escuchas. Y aquí hay dos vertientes. Una, en algunos casos el miedo está exagerando y te está dando avisos o alertas de todo tipo de cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, si la alerta que te está dando no es muy adecuada o no es muy precisa, en ese momento le dices gracias, pero ahorita no tiene tanto sentido lo que me estás diciendo. Y te quedas con otra vertiente que es, tienes razón. Lo que me estás diciendo es algo delicado. Y te cuidas, te empiezas a cuidar. Una vez que te estás cuidando, otra vez le dices al miedo, gracias, ya no me lo tienes que estar repitiendo, ya me estoy cuidando. Y al final te quedas sin miedo. Es como si te dijera, cuidado porque vas a salir a un lugar en la noche. Primero tienes que saber, a ver, ¿qué me estás diciendo? Estoy yendo a una zona realmente peligrosa de noche, tienes razón, no vamos, gracias. Creo que estás exagerando, ¿no es cierto? Voy a ir porque pues, creo que realmente no es peligroso, gracias. Entonces, para que el miedo sea saludable, solamente es al principio como un catalizador de una conducta.
Pero repito, una vez que ya estás llevando a cabo esa conducta apropiada, no debemos de permitir que el miedo nos esté siguiendo, repite y repite y repite la misma situación. ¿Okay? Entonces, ese es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta aquí. Ahora, la realidad es que, aunque nosotros sepamos intelectualmente que a lo mejor el miedo no es muy adecuado en el sentido de que estamos teniendo miedo, pero ya nos estamos cuidando, o a lo mejor incluso estamos en casa y aún así seguimos teniendo miedo de que alguien nos haga daño y demás, y lo podríamos regular con nuestra propia inteligencia y nuestros pensamientos. O sea, técnicamente sabemos que lo podríamos hacer. Por otro lado, sabemos también que cuando estás bajo el poder de una emoción, en ese momento, mientras estás empoderado o bajo el control de esa emoción, realmente no hay mucho que puedas hacer. Y eso es muy cierto. Déjenme ponérselos en un ejemplo que a lo mejor todos hemos experimentado. ¿Qué pasa cuando estás enojado o cuando estás enojada? Cuando estás bajo el poder del enojo y alguien te dice, cálmate, por favor, tranquilízate, tranquila, tranquilo. Más te prendes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aunque un antídoto contra el enojo sería pensar, ok, la persona me dijo algo, pero pues es producto de su propio estrés o de su propio sufrimiento, no me lo voy a tomar personal. Aunque pudiera haber un análisis o pensamientos que te podrían ayudar a controlar ese enojo, la realidad es que cuando estás bajo el poder del enojo, no solamente no puedes pensar en otra cosa, sino incluso el antídoto, que es la serenidad o la paciencia, es así como incluso te pone peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Se acuerdan de nuestro ejercicio que llevamos antes? Al inicio de esta sesión. Ese ejercicio es importantísimo en nuestra vida. De otra manera, se queda desconectado nuestro conocimiento de la situación y es casi imposible aplicarlo como una herramienta. Por lo mismo, que cuando estás sintiendo miedo, aunque sepas que hay ahí un antídoto, pues estás bajo el poder de esta emoción y es muy difícil controlarlo. Déjenme poner un ejemplo para ilustrar esto. Aquí tengo una taza. ¿Qué pasa si yo tengo esta taza llena de canicas rojas o de piedritas rojas hasta el borde? Pero yo la quiero llenar de canicas o de piedritas azules. ¿Qué tengo que hacer primero? Primero la tengo que vaciar, ¿no es cierto? O si yo tengo esta camisa azul y la quiero teñir de amarillo, ¿qué tengo que hacer primero? Blanquearla, desteñirla. Si yo no destiño primero esta camisa azul, no la voy a poder teñir de amarillo. No puedes teñir un color encima de otro y esperar a que te vaya a quedar bien. Con la mente funciona exactamente igual. Y no estoy hablando aquí de que tengamos que poner la mente en blanco. No, la mente no se puede poner en blanco, pero sí la puedes serenar de esa emoción que la está controlando. La tranquilizas o la serenas para que esté en un estado más neutro. Ni siquiera vas a aplicar un antídoto, simplemente la serenas, la neutralizas un poquito a través de un ejercicio de observación de la respiración que es similar a desteñirla, no por completo, de todo tipo de eventos mentales, pero de esa emoción en particular. Es como si trataras de desteñirla un poquito y entonces sí vas a tener posibilidad de colorearla de ese antídoto, que es una forma correcta de pensar, una manera distinta de ver las cosas, una emoción más sana. Pero si no llevamos a cabo este proceso, aunque tenga lógica de que si estoy sintiendo miedo debería de pensar esto, si estoy sintiendo enojo debo de desarrollar paciencia, ya en la vida diaria es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, cuando estemos sintiendo ansiedad, cuando estemos sintiendo estrés, miedo, lo primero que tenemos que hacer es tomar 3 inhalaciones profundas, inhalar y exhalar 3 veces profundamente por la nariz, y después hacer un ejercicio como el que hicimos al inicio de esta sesión, en la que
Vamos a inhalar y exhalar por la nariz y solamente concentrarnos en la sensación de la respiración. Única y exclusivamente nos vamos a concentrar en eso. Incluso si nos está costando trabajo, por lo mismo de que estamos bajo el poder de una emoción, podemos contar con cada inhalación y exhalación. Contamos 1, haciéndolas un poco más profundas si quieren, con cada inhalación y exhalación. Con la siguiente cuentas hasta el 2, con la siguiente cuentas hasta el 3, hasta el 10. Y si al 10 sientes que todavía estás muy tensa o muy tenso, estresado, con miedo, otra vez, del 10 al 1, ¿sí? En reversa lo puedes hacer. Y así hasta que te sientas un poquito más sereno. Y ya cuando te sientas más sereno, quiere decir que si no al 100%, pero cuando menos ya quitaste un poco de las canicas o las piedritas, ya hay posibilidad de poner algo, ¿no es cierto? De poner un pensamiento más sano, una forma de ver las cosas, de repetirte a ti misma o a ti mismo, ya estoy llevando a cabo todas las medidas necesarias, no tengo por qué vivir con miedo, estoy cuidándome, estoy cuidando a los demás, la ansiedad y el miedo no es necesario que permanezcan constantemente. Y eso te lo puedes repetir y va a ser mucho más efectivo porque la mente ya está más abierta y más receptiva. ¿Okay? Entonces, es importantísimo el tener a la mano esta herramienta porque de otra manera es en la vida diaria difícil aplicar los antídotos cuando no logramos serenar nuestra mente a través de este tipo de ejercicios. Entonces, esa es como una cuestión fundamental que tenemos que tomar en cuenta. Y dentro de, en general, no solo en el tema del miedo y la ansiedad, sino en nuestra vida, tenemos que recordar que todos esos instintos, e incluso las aflicciones mentales como el apego, como el resentimiento, el despecho, el orgullo, la arrogancia, la codicia, que de hecho nos hacen sufrir y que de hecho contaminan nuestra mente, nuestro cuerpo y nos llevan a actuar de una manera negativa que produce más sufrimiento en nosotros y en los demás, están actuando bajo un mecanismo muy primario de protección que solamente ve a muy corto plazo en base a la supervivencia y en base a, repito, mecanismos muy primitivos que buscan sobrevivir, pero que no están creados y que no se han pasado genéticamente para un bienestar mucho más profundo para uno y para los demás. De una otra manera, por la manera en la que hemos evolucionado a lo largo de la historia, nuestros instintos están basados en la supervivencia. O sea, hay una serpiente, estrés, miedo, aléjate o paralízate. ¿No es cierto? Pero eso es lo que se ha pasado genéticamente. Lo que se ha pasado genéticamente no son habilidades más profundas y más amplias para traer bienestar a un nivel más avanzado para nosotros como individuos y como sociedad. Y eso, y es súper importante que lo entendamos, si no lo aprendemos y si no nos entrenamos en ello, no se va a desarrollar jamás. No se desarrolla por el simple paso de los años. Si fuera así, pues entre más tiempo pasara, más feliz serías, porque tendrías más amor, más compasión, cada vez más generosidad, más ética, más sabiduría, más tolerancia, más altruismo. Entonces, lo único que necesitaríamos para crecer interiormente sería pues, que pasen los años, ¿verdad? Entonces, si nosotros no decidimos entrenarnos en manejo de emociones, conforme pase el tiempo es posible que cada vez experimentemos situaciones más difíciles en cuanto a sufrimiento interno, pero no porque necesariamente el mundo se vaya poniendo peor o nuestra situación en la vida se vaya poniendo peor, sino porque de manera natural, si no tenemos un crecimiento o un entrenamiento en emociones, pues nunca vamos a tener habilidades para afrontar situaciones. Y una de las cosas más importantes que quiero compartirles el día de hoy es que hoy en día se tiene la creencia de que la felicidad y el sufrimiento dependen de lo que te pasa en la vida. Si te pasan cosas buenas, eres feliz.
Si te pasan cosas malas, sufres. Y por tanto, ¿en qué consiste la búsqueda de felicidad? En tratar de que siempre te pasen cosas buenas y nunca te pase nada malo. Perdón, yo no sé si alguno de los participantes venga de otro planeta, pero aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, eso es imposible. Imposible. Y no es que sea bueno o malo, simplemente es la naturaleza de esta existencia, que te pasen cosas desagradables y no siempre te pase lo agradable que tú quisieras. Eso es natural. Sin embargo, la buena noticia es que la felicidad y el sufrimiento no dependen de lo que te pasa en la vida, dependen de cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida, dependen de cómo tú estás respondiendo y actuando en base a lo que te pasa, más que a lo que te suceda. En este caso, pues claro que a nadie le gustaría que tuviéramos esta pandemia a nivel mundial. Por supuesto que no nos gustaría. Por supuesto que no quisiéramos estar enfermos. Por supuesto que no quisiéramos tener pérdidas de seres queridos. Pero la realidad es que a veces sucede. Y aquí el punto más importante es, ¿qué puedo aprender de ello? Si ya está sucediendo, me gustaría que no hubiera sucedido, pero si ya está sucediendo, ¿qué puedo aprender de ello para crecer? Por mí y por el bien de los demás. Y eso es darle la vuelta totalmente a la situación de lo que significa la felicidad y el sufrimiento. No que digas, soy feliz porque hay una pandemia, me siento muy contento. No estoy hablando aquí de felicidad como estar contento. Felicidad de tener paz interior, de tener herramientas para crecer, de tener esa apertura mental, esas respuestas sanas. A eso me refiero con felicidad. No a que estés contento todo el tiempo, sino a una mente sana, una conducta sana que está creciendo y ayudando a otros, no solo a pesar de las dificultades, sino en base a las dificultades. Es muy diferente. No solo podemos crecer a pesar de las dificultades, repito, sino en base a las dificultades, es decir, tomando las dificultades como una plataforma para crecer. Y yo los invito a reflexionar si no es posible tomar esta situación como una forma de aprender y crecer. Y que desde esa perspectiva, aunque es una situación delicada, podría impulsar una gran transformación en cada uno de nosotros de manera individual y como sociedad. Y desde esa perspectiva, con todo y lo desafortunado, puede impulsar una transformación interior que nos ayude a crecer. Es como cuando tienes la pérdida de un ser querido. Claro que es una pérdida y claro que hay tristeza y claro que extrañas a la persona y claro que te gustaría que no se hubiera separado de ti en cierto nivel. Pero a otro nivel también entiendes que la separación es natural, que todos la vamos a experimentar tarde o temprano y que puedes aprender algo de ello. Puedes aprender lo valioso que es la vida, puedes aprender lo valioso que es cada instante en que estás vivo, en no desaprovechar ningún día de tu vida, ni desaprovechar que estás cerca de otros. Y de esa manera, aunque tuviste una pérdida que te puede doler, también causa una gran transformación que te ayuda a crecer y a beneficiar a otros y empatizar más con los demás. Ahí ya tu mente no está bajo el esquema del miedo o de la ansiedad causada, en este caso por el coronavirus. Puedes permitir que al inicio haya miedo, pero para que sea saludable, es muy al inicio nada más. Es al principio donde el miedo a enfermarte tú o a contagiar a otros te dice hay que cuidarnos, pero a partir de ahí, ya una vez que te estás cuidando, ya el miedo no tiene que seguir operando. Y aparte, el segundo elemento es, ¿y qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo ayudar a los demás a través de esta vivencia? Y una vez que te conectas con esa actitud de altruismo, de compasión hacia otros, de generosidad hacia los demás, tu mente ya no va a estar más funcionando bajo el esquema del miedo y la ansiedad. Va a estar
impulsado tal vez por el miedo y por la compasión hacia tus seres queridos, pero volcado ya en actuar para ayudar a los demás, y no solo a tus seres queridos, sino expandirlo también hacia otros. Y de esa forma es como si el miedo se hubiera quedado relegado porque estás enfocado en otra cosa. Déjenme poner otro ejemplo para esto, y hay un momento en que me gustaría también saber si tienen dudas sobre lo que he comentado ahorita, pero déjenme poner un ejemplo sobre esto. ¿Qué pasa? Y que creo que tiene que ver mucho con la ansiedad también. Muchas de nosotras, muchos de nosotros estamos experimentando ansiedad debido a la preocupación por nuestros seres queridos, sobre todo aquellos que están en una edad avanzada, ¿no es cierto? Y eso nos puede producir ansiedad. Estoy preocupada por mi papá, por mi mamá, por mi abuelito, por mi abuelita, por tal persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es exactamente la misma situación. Esa preocupación al inicio está bien, puede ser saludable porque te ayuda a despertar y actuar. Mi papá ya tiene edad avanzada. En ese momento sientes la ansiedad, o sea, una preocupación acompañada de ansiedad. Respiras 3 veces profundamente, haces el ejercicio de respiración como comenté, y con la mente un poquito más tranquila dices, ok, ¿qué voy a hacer con eso? No me voy a quedar solo con la ansiedad. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a cuidar. Si vivo con él, lo voy a cuidar, que no salga, vamos a tomar todas las medidas necesarias y demás, o si no vivo con él, le voy a hablar para que se cuide y demás. Y una vez que ya hiciste todo lo que tienes que hacer, y sobre todo que tu mente ya está actuando y está empoderada de una emoción sana, que es la compasión, que es el amor, que es el altruismo, no puede estar acompañada al mismo tiempo de una aflicción mental como el miedo o la ansiedad aflictivos. La mente no puede tener 2 sensaciones o 2 emociones al mismo tiempo. Entonces es importante, porque lo que sucede muy a menudo es que nos quedamos atorados en la primera. Y aquellas personas que son particularmente sensibles muchas veces se quedan atoradas en, oh, el mundo está sufriendo, oh, los perritos están en la calle, y nada más te quedas viviendo con tristeza o con depresión. Y lo que aconsejan nuestros maestros como el Dalai Lama es, no, eso es incorrecto. Una vez que te des cuenta que hay sufrimiento en el mundo, que sufren los animales, que en este caso hay personas sufriendo, no debes de quedarte con esa emoción, sino decir, tomo la determinación de que pues, si no quiero que los demás sufran, si no quiero que las personas, que los animalitos, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces, esa ansiedad o ese miedo, esa preocupación impulsa una determinación, una especie como de coraje, en el sentido positivo de actuar, de trabajar por el bien de los demás, de crecer. Y entonces entra en un estado muy sano que no solamente es más efectivo para ayudar a los demás, sino incluso tu mente está actuando bajo un mecanismo mucho más abierto y no bajo mentes estrechas como el miedo, instintivas como el miedo y la ansiedad, que va a hacer que tus cuidados sean más efectivos y que además tú misma y tú mismo te beneficies porque no vas a estar viviendo aflictivamente, sino bajo el poder de una emoción y actitudes que son positivas. ¿Sí tiene sentido? Entonces, es darle la vuelta al asunto para decir, ok, no quiero que sufran, voy a actuar por el beneficio de los demás. Y aunque esté en casa, ¿qué puedo hacer desde casa? Crecer como persona. Crecer como persona tomando esta situación como una plataforma para ser mejor ser humano, y eso tarde o temprano va a repercutir sanamente en toda la sociedad, porque vas a ser un eslabón sano que va a estar contagiando a los demás, pero no de coronavirus, contagiando a los demás de una forma más sana, más positiva, abierta de ver las cosas y de actuar. Entonces, creo que estos elementos pueden ayudar mucho a que, aunque al principio el miedo y el estrés y la ansiedad son naturales, es solo al inicio, pero tenemos que permitir que nuestra mente no se quede enganchada con esas emociones, sino impulsarlas al cambio, a los cuidados y sobre todo a la transformación interior para darle totalmente la vuelta a la situación y crecer, vivir sin miedos, sin angustias
y sobre todo viendo cómo podemos expandir nuestro corazón hacia todos. Entonces, si gustan, podemos ver si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Hasta donde entiendo, lo vamos a hacer a través del chat que tenemos abierto aquí. Sí, ahí por medio del chat igual pueden estar escribiendo sus preguntas si es que tienen. Si no, también Geshe, a lo mejor me gustaría, hay gente que se fue conectando poco a poco. Igual para cerrar podemos hacer el ejercicio del inicio para que vean de qué ejercicio estábamos hablando. En el chat no veo alguna pregunta, comentario o algo. Entonces, voy a estar compartiendo también para que te sigan en tu Facebook, para que si tienen alguna duda muy, muy particular, la puedan resolver y puedan contactarte. Ahí está su Facebook. Alex, perdona. Hay una sección que dice questions and answers y una persona puso ¿cómo saber si tengo ansiedad? Paula Alamilla. Gracias, Reish. Gracias, gracias. Es una pregunta interesante y de una otra manera, si no estás segura o seguro si tienes ansiedad, no te preocupes por ello. Realmente, si no te das cuenta es porque no está a un grado en que realmente te esté afectando. Es como si alguien me preguntara, ¿cómo saber si tengo enojo? Bueno, si realmente no sabes si tienes enojo o no, quiere decir pues, que no tienes una experiencia del enojo lo suficiente como para que estés totalmente seguro que lo tienes. Cuando estás enojado, sabes que estás enojado, ¿no es cierto? Cuando tienes miedo, sabes que tienes miedo. Y cuando tienes amor, sabes que tienes amor porque lo estás sintiendo. Es imposible no saberlo cuando lo sientes en tu corazón. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Tenemos un aprendizaje cultural de que las emociones son malas. O sea, de que tener miedo es malo, tener ansiedad es malo. Y yo siento que a veces es más la historia que te compras de tener ansiedad lo que te hace sufrir que la ansiedad en sí mismo. Si tú analizas la sensación de ansiedad, es una sensación. Agradable, desagradable, no sé, simplemente es una sensación. ¿Sí? Y si uno puede desnudar un poquito esa sensación y quitar un poco toda esa historia detrás de lo malo que es tener esta sensación, cómo es posible que a mí me pase, que yo he sido una buena persona, y entonces, si uno le quitara todo ese rollo que te creas en base a que tener ansiedad es bueno o malo, de hecho la experiencia de ansiedad en sí mismo la puedes abrazar esa experiencia de ansiedad, como en vez de observar la sensación de la respiración, podrías observar la sensación de ansiedad sin juzgarla, sin imputarla buena, mala, me gusta, no me gusta, la quiero, no la quiero, simplemente abrazar la sensación de ansiedad. ¿Me explico? Entonces, es como el dolor físico. A veces lo que nos hace sufrir, más que el dolor físico, es todo el rollo de, pero ¿por qué me duele? Yo tonto, tonta, que no me he cuidado, y entonces, y es realmente todo el rollo mental que le estás metiendo más a veces que el propio físico. Entonces, eso es lo que le podría decir a la persona que hace esta pregunta. Ahora sí estoy viendo que hay más preguntas aquí. Hay una persona que hace una pregunta sobre cómo puedo trabajar con la ansiedad que siento justo al despertarme. Exactamente con lo que decía ahorita, tomando 3 inhalaciones profundas y observando tu respiración por unos minutos, hasta que te sientas más tranquila, más tranquilo. Y ya que te sientas más tranquilo, ahí sí tratar de no ver la ansiedad como algo malo, simplemente como un indicador de algo que tienes que observar en tu vida. Y obviamente, pues estamos aquí en una plática introductoria para dar algunas herramientas, pero también hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros pues tiene que hacer un esfuerzo de conocer mejor el tema
las emociones, de cómo surgen, de cómo pues el miedo, la ansiedad, el enojo y otras afecciones mentales nos hacen sufrir, y la manera de aplicar antídotos y demás. Entonces, es, no es posible que podamos detallar ahorita cada uno de los antídotos, pero cuando menos tener ese acercamiento de que de inicio tenemos que serenar la mente y después analizar las cosas de una mejor forma. Meditar, déjame decirles rápidamente, la palabra significa cultivar. En sánscrito el término bhavana significa cultivar. Y la etimología en tibetano, que viene de la palabra gom, quiere decir costumbre. Por eso meditar, aunque hicimos un ejercicio, realmente ese fue un tipo de meditación, pero meditar significa cultivar aspectos positivos de la mente y la conducta a través de la costumbre. Eso quiere decir que si nos vamos acostumbrando con una forma más positiva de ver la vida, con una manera más amplia de pensar, con una forma más virtuosa en el sentido de sana, de sentir, realmente eso es lo que constituye la meditación, la costumbre o la familiarización con aspectos positivos de la mente y la conducta. Yesha, se me hace buena esta pregunta, de cómo podríamos practicar ser mejor personas en casa. Gracias. Esa es una muy buena pregunta, porque muchas veces muchas veces nuestra compasión va hacia aquellos más necesitados, niños en África, los perritos que están en la calle, ¿no es cierto? O en sí la ecología del planeta, pero a veces nos olvidamos de la persona o el ser o el propio ambiente que tenemos a nuestro alrededor, y no se diga de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo más importante aquí es que un contagio tal vez mayor que el coronavirus que se está dando en estos días es el contagio del miedo, de la ansiedad, del estrés, del pánico. Ese es un contagio que se está expandiendo más rápido, más profundo, y que puede terminar haciendo más daño a corto plazo, porque incluso tus defensas bajan y es más probable incluso que te enfermes y que tus familiares se enfermen y demás. Y si no de coronavirus, pues hasta de otras cosas, ¿me explico? Y además, a largo plazo, pues cuando podamos trascender esta situación externa, no vamos a haber aprendido nada como para, como sociedad, avanzar, ¿no es cierto? Entonces, yo siento que sería eso que mencionaba anteriormente. Cada una de nosotros decir, ¿qué es lo que puedo aprender de esta situación? Y contagiar. Es bien importante que contagien a otros en estos días, pero de serenidad. Que tratemos de estar más serenos y contagiar a otros de esa apertura y de esa serenidad. Y un consejo muy práctico que les quiero dar es que no se sobreinformen sobre el tema. En mi opinión, es bueno estar informado, pero yo creo de verdad, y es un consejo súper práctico, que con que le dediquemos 10 minutos en la mañana para estar enterados de lo que está sucediendo, y si quieren, 10 minutos en la noche para enterarte también por si hay alguna actualización de cómo va la situación externa, es más que suficiente, más que suficiente. Pero estar metidas o metidos en el celular todo el día checando mensajes, actualizaciones, que el video de esto, lo video de lo otro y demás, yo no lo siento sano. Y aparte también te quita la posibilidad de convivir con aquellos que están en casa, y entonces no se crea ese vínculo sano. Y como no se crean esos vínculos humanos, pues obviamente el estrés crece. Y como crece el estrés, se empiezan a pelear en casa. Y eso agrava toda la situación. Tienen que dejar al lado el celular, por favor. Dejarlo a un lado. Es más infeccioso que el coronavirus, el celular. Un ratito en la mañana y en la tarde para checar actualizaciones del coronavirus, y fuera de ahí acercarse a su familia, platicar y también relajarse, jugar juegos de mesa, o sea, pero esa comunicación humana es fundamental para el manejo de emociones. Es súper, súper importante.
sonreír más, sonreír, estar... El hecho de que estemos de buen ánimo no quiere decir que no estemos preocupados por la situación. Quiere decir que estamos tratando de estar en un estado de ánimo positivo para poderlo afrontar mejor por nosotros y para ayudar a los demás. ¿No es cierto? Como estábamos escuchando que en España la gente está saliendo a aplaudir en la noche, están tratando de tener también una interacción humana, una forma de empatía que ayuda también. Entonces, hay varias preguntas, pero no sé si, Alex, a lo mejor identificaste alguna que pueda aportar algo. Muchos hablan de la cuestión del insomnio, un poquito a ver si nos puedes dar alguna técnica, aparte de la relajación. Creo que sí sería bueno terminar haciendo una vez más el ejercicio, ya que mucha gente entró después y sería bueno que se fueran con esta técnica. Muy bien, me parece excelente. Antes que nada, es importante que tomen en cuenta que esto no es un ejercicio de relajación. Pueden haber aspectos de relajación, pero es algo mucho más profundo que una relajación. De concentrar nuestra mente, que después nos va a ayudar muchísimo en otras cosas. Por más que tengamos conocimiento, por más que tomemos cursos, diplomados, leas, veas videos, talleres sobre manejo de emociones, si no tenemos la habilidad de dirigir nuestra mente hacia donde nosotros decidamos y quedarnos ahí, nunca vamos a poder manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento, pero la incapacidad de aplicarlo en el aquí y ahora por la falta de atención. Y también por falta de introspección, que es la mente que se da cuenta de lo que está sucediendo. En estos ejercicios estamos entrenando directamente la introspección y la atención. ¿Cómo? Cuando la mente se distrae de la respiración, la introspección se da cuenta y la trae de regreso. Y la atención es lo que nos permite mantenernos enfocados en la sensación de la respiración. Si nosotros hacemos esto todos los días, literal es un fortalecimiento para estos dos factores de la mente que después los vas a poder utilizar para otra cosa. Como en el momento en que estás sintiendo miedo, la introspección, porque es más fuerte, rápido va a hacer que te des cuenta que estás sintiendo miedo y vas a poder hacer tu ejercicio de respiración y después, al aplicar un antídoto como la serenidad, como tienes atención, vas a poder sumergirte en esa sensación que el miedo pase a segundo plano. Por eso estos ejercicios diarios son muchísimo más profundos que un ejercicio de relajación. Crean una de las estructuras principales para el manejo de emociones. ¿Vale? Entonces, brevemente ahorita para hacer el ejercicio para finalizar, para aquellos que tengan insomnio pueden hacer este mismo ejercicio, pero un poquito más suave. Un poquito más suave, porque si haces bien este ejercicio, de hecho te despiertas. Es un ejercicio de relajación, es de atención. Si haces el ejercicio en la noche, te despiertas, y eso no es bueno para aquellos que tienen insomnio. Puede ser un poco más sutil, simplemente observar la respiración sin tratar de concentrarte tanto, más bien ahí sí queriéndote relajar. Y un consejo rápido para los que tienen insomnio: no traten de dormir. Aunque se escuche raro, si tienes insomnio, nada más piensa que vas a descansar. Cierra tus ojos y trata de descansar, no de dormir. Simplemente piensa, ok, si no puedo dormir, cuando menos voy a descansar. Y eso hace que te relajes y sea más fácil que duermas, ¿vale? Pues vamos a terminar con esta sesión. Y si hay una manera en que, y esto lo digo ahorita que están todos presentes, si hay una manera en la que se puedan recolectar las preguntas, y Alex me las haga llegar, yo con mucho gusto me comprometo a responderlas todas, y si hay una forma de crear un vínculo para que se las envíen, cuenten con ello. Al 100% de mi parte me ofrezco a ello. ¿Okay? Entonces, vamos otra vez a adoptar una postura estable, con nuestras piernas bien equilibradas, derechitas, nuestra espalda derecha sobre todo. Y la barbilla un poquito metida. Las manos las pueden colocar como las sientan cómodas por el momento, los hombros relajados, la punta de la lengua en el paladar superior y con nuestros ojos abiertos.
en el espacio enfrente de nosotros. Vamos a tomar 3 inhalaciones profundas. Inhalando y exhalando por la nariz. Mientras dejamos ir toda tensión física y mental. Y una vez que hagamos esto, vamos a comenzar a observar la sensación de nuestra respiración. En nuestras fosas nasales cuando entra y sale el aire. Vamos a seguir inhalando y exhalando por la nariz, haciendo, si gustan, las exhalaciones un poquito más largas. Exhalaciones por la nariz un poquito más largas. Tratando de permanecer atentos de la sensación física de entrada y salida de aire en nuestras fosas nasales. Cuando inhalamos y exhalamos hay una sensación física ahí. Por más o menos 1 minuto, 1 minuto y medio, yo voy a llevar el tiempo. Vamos a tratar de ir atentos de esa sensación sin desconcentrarnos. Pueden hacer las exhalaciones cada vez un poquito más largas. Y cada vez que la mente salga, traerla de regreso a la concentración y la sensación de la respiración. Tomamos, por último, otra inhalación y exhalación profunda en nuestra nariz. Y con esto, gradualmente terminamos nuestro ejercicio y nuestra sesión que llevamos a cabo para este tema. No queda más que agradecerles profundamente por conectarse, especialmente a Alejandro Andrade por organizar esto, por contactarnos, al Rincón Verde y a todos los que colaboran con este espacio y todas las pláticas que están organizando. Muchísimas gracias de verdad por esta iniciativa y por hacerme parte de esto. Y a todas y todos ustedes que se conectaron, se los agradezco profundamente y me comprometo a que si hay una manera de responder todas sus preguntas, por mi parte con mucho gusto lo voy a hacer. Y pues vayámonos con esta determinación de que es una situación externamente difícil, pero que puedo aprender algo de ello para crecer, ser mejor y ayudar a otros. Y ahorita sobre todo aquellos que están conmigo en casa, contagiarlos de esa serenidad, de esa paz, de esas herramientas, y que podemos cuidarnos sin necesidad de que el miedo nos acompañe durante todo ese proceso. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor, y que tengan un lindo día a todos. Gracias, Geshe, por tu tiempo, por tus conocimientos. He estado compartiendo por ahí tu página en Facebook para que te puedan contactar. Yo sé que te pueden escribir ahí un mensajito y tú les vas a estar contestando por si tienen ya dudas muy, muy, muy puntuales. De todas maneras, igual puedes escribir ahí algún correo donde te puedan escribir, por si también te pueden mandar un correíto. Agradecerle a todos los que se conectaron, comentarles que vamos a seguir teniendo
más capacitaciones gratuitas de diferentes temas como alimentación consciente, composta, huertos. Ayer tuvimos una clase de cómo hacer postres saludables, lombricomposta, germinados, totalmente gratuitas en este formato, con un invitado hablando del tema, con una sección de preguntas y respuestas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Geshe, infinitas gracias. Gracias, pero déjenles, voy a escribir eso. Creo que lo que escribí ahorita más bien fue una página. Déjenme, les escribo mi correo como es. Debes de seleccionar ahí donde dice enviar a todos los panelistas y participantes, Geshe. Ah, vale. Perdón, ya con esto me despido. Ahí está. Necesitan. Entonces, se va a grabar y se va a subir a Facebook, YouTube y demás para los que no tuvieron la oportunidad o quieran volver a verlo. Va a estar grabado en las redes sociales. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Gracias a todos.